Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Una de las grandes novedades que presenta el Evangelio es lo que significa la palabra, la fuerza de la palabra, la realidad de la palabra. Hay dos libros de la Sagrada Escritura que comienzan con la misma expresión, y no es por casualidad. Se trata del libro del Génesis, donde dice que en el principio, y es la misma expresión que usa el evangelista San Juan, así comienzan las palabras del Evangelio del apóstol San Juan. En el principio Dios creó, en el principio era la palabra. La palabra es el verbo, el logos, significa fundamentalmente acción, movimiento, dinamismo. El logos es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el verbo de Dios, la palabra del Padre, por la que todo ha sido hecho y sin la cual nada ha sido creado, nada ha venido al ser, a la existencia. Las cosas existen, la creación existe, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha pronunciado. La palabra de Dios, por tanto, es sobre todo creadora. Hace que de la nada exista, venga, se produzca el ser. El ser es el fruto de la palabra que el Padre pronuncia. San Juan de la Cruz dice que una sola palabra pronunció el Padre, y esta palabra debe ser, y la pronunció en eterno silencio, y en eterno silencio debe ser escuchada. Es como si el Padre, como si Dios solo supiese una palabra, y esa palabra es su Hijo. Este es mi Hijo el amado, escuchadle. Escuchar la palabra de Dios es escuchar a Jesucristo, es recibir la voz creadora del Padre, que pronuncia a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo la palabra, que es creadora y que es redentora. Esta palabra de Dios, esta palabra que es Dios y que se pronuncia en el principio, y dijo Dios, que existe el cielo y los cocodrilos y las lagartijas y las flores y las bestias del campo y los pájaros que vuelan por los aires. Y dijo Dios, y todo lo que Dios dice era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a semejanza nuestra, a imagen nuestra los creó. Somos fruto de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra creadora de Dios, que por su espíritu, por su ruaj, este soplo de vida, este aliento de vida que Dios insufla en el barro del que modela al primer hombre y a la primera mujer de la que todos descendemos, esta palabra creadora que nos da vida es la que inhabita en nosotros por la gracia. Aparece Jesús rodeado de un gentío y hay un grupo de personas, su madre y sus hermanos, los define el Evangelio, que quieren verle y no hay manera de llegar a él. Y pues le mandan un mensaje y le dicen, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, tus parientes. Y él contesta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la ponen por obra. Es decir, Jesucristo, una de las cosas que hace, usando un lenguaje coloquial, Jesucristo revienta las relaciones humanas. Esas relaciones de carne y sangre que tan estrechamente definen los parámetros de nuestra existencia, esas relaciones de carne y sangre quedan literalmente transformadas, pulverizadas por el encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo redefine no solo nuestra existencia, sino que redefine los vínculos que se establecen entre nosotros. Por lo tanto, mis hermanos no son los que han nacido de mi mismo padre y de mi misma madre, sino que es una relación que ha quedado transformada para que mis hermanos lo sean los que han nacido no de carne y sangre, sino del agua y del espíritu, los que formamos parte de un mismo cuerpo, los que formamos parte de la Iglesia,
nos hemos convertido en hermanos de Jesucristo, hermanos unos de otros. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es decir, ¿quiénes son los que están vinculados a mí? Son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, la ponen en práctica, dice Jesús. Es decir, estar unido a mí, estar vinculado a mí, no es un título de honor y de gloria que cualquiera se lo puede merecer, y si hemos nacido en el mismo pueblo y del mismo papá y el mismo mamá, ya tenemos las credenciales necesarias, hagamos lo que hagamos y vivamos como vivamos. No es así para nada. Somos parientes, estamos relacionados, estamos vinculados a Jesucristo por una realidad radicalmente nueva, que es el vivir de la palabra de Dios, escuchar la acogida de la palabra y dejar que esta palabra se transforme en vida nuestra, que mi alimento, solo decimos en una de las expresiones que en Cuaresma sustituyen al aleluya, tu palabra es lámpara para mis pasos, tu palabra me da vida. La vida del cristiano es la palabra de Dios, es literalmente el pan, de tal manera que el Concilio Vaticano II, por ejemplo, para ayudarnos a entender la novedad, la renovación litúrgica, habla claramente de dos banquetes: el banquete de la palabra, el banquete de la Eucaristía. El banquete de la Eucaristía, que es la palabra hecha carne. María, la Santísima Virgen María, es el paradigma, es el prototipo de la persona que vive de la palabra, que está vinculada a Jesucristo, no sobre todo porque María y Jesús son parientes, puesto que yo soy su madre, que por supuesto que lo es, no faltaba más, pero están vinculados sobre todo porque María es la que ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto por obra. La ha puesto por obra como que la palabra que ha escuchado se ha hecho carne. El Espíritu vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. El sí de María es la acogida firme de la palabra de Dios en su vida, y esta palabra transforma totalmente su existencia. Acoger la palabra de Dios es aceptar este cambio radical que va a haber en mi vida, que vivo yo, pero no soy yo, que ahora es Cristo, la palabra del Padre, el que vive en mí. Esto se contempla de una manera preciosa a lo largo de toda la liturgia del Adviento. La Iglesia es una mujer preñada, una mujer encinta, a la espera del nacimiento de su Hijo. Escucha la palabra de Dios, acoge la palabra de Dios. En otro lugar, literalmente lo convierte Jesús en una bienaventuranza. Bienaventurados, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mucho más que otra vez, veis cómo Jesús continuamente transforma las relaciones naturales en relaciones sobrenaturales. Relaciones que se establecen desde Dios. Le dirán, benditos los pechos que te criaron y el vientre que te gestó. Dice, pero mucho más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aquí, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Veis? Continuamente la misma expresión, madre, hermanos, relaciones naturales que quedan sobrenaturalizadas por Jesucristo. Que lo que de verdad me une a Cristo, que lo que de verdad me une a María, lo que de verdad me une a Dios, es escuchar su palabra y ponerla por obra. Por eso cada mañana, qué maravilla es si de rodillas le decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? Que yo escuche tu palabra, que tu palabra se haga carne en mí, que se haga obra, que se haga obras de amor, que toda mi vida sea una respuesta a tus llamadas, que toda mi vida sea una respuesta a tu voz, que me has llamado por mi nombre, que me has invitado a seguirte, que has transformado totalmente mi vida, que mi vida ya no es mía, que mi vida te pertenece total y absolutamente a ti. Por tanto, que en la celebración de esta Santa Misa, que es el momento cumbre más sublime en que Dios habla a su pueblo, en la escucha de la palabra de Dios, incluso en la homilía del sacerdote, y después esta palabra hecha carne, que es la Eucaristía, Jesucristo, pan de vida, el mismo que llevó María en sus purísimas entrañas, sea una palabra viva. No importa la edad que tenga, no importa cuáles sean las circunstancias de mi vida. Señor, hoy, como si fuese el último día de mi vida, que yo no haga otra cosa que escuchar la palabra de Dios,
que es recibir a Jesucristo en mis entrañas, en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, y que yo no haga, ni diga, ni piense otra cosa que no seas tú obrando en mí. Hazlo tú en mí, que tú continúes por la carne de mi ser, por la carne de mi vida, por el barro que soy en el que tú has insuflado espíritu de vida, que mi vida sea una respuesta a tu palabra, sea una visibilización de tu palabra, que mi vida sea sacramento para tu palabra invisible. La palabra no es visible, visibles son las obras de las que la palabra es el alma y la vida. Mis obras, por maravillosas que puedan parecer, no son más que acciones huecas y vacías. Yo no sé lo que tengo que hacer, pero la palabra sí. Si yo recibo la palabra, escucho la palabra, acojo la palabra y permito que esta palabra se haga obra en mí, entonces esa palabra creadora que en el principio dijo y las cosas fueron, esa palabra pronunciada de nuevo en el silencio de mi corazón hará que todas las cosas sean renovadas y santificadas en Cristo.